Mis amados hermanos y amadas hermanas, hemos estado leyendo en forma sistemática durante un buen tiempo ya el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, hemos visto, es un verdadero diálogo entre entre el Señor y sus discípulos. Y en este diálogo nos va mostrando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos la gran mayoría piensa que son las enseñanzas directas del apóstol Pedro a Marcos, que lo escuchó en sus predicaciones, que lo acompañó en su ministerio y que muchos piensan, muchas de las palabras que fueron escritas fueron mientras él también estaba encarcelado. Sí, podemos tener un mensaje de una primera fuente, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde continuaremos con la lectura del capítulo 8 del versículo 31 al 30, perdón, al 33. Marcos, capítulo 8 versículos 31 al 33. Dice así la palabra del Señor. Marcos, capítulo 8 versículos 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor nos bendiga en la lectura de su Santa Palabra. La semana pasada veíamos cómo el Señor Jesús eh, les preguntó a los discípulos qué pensaba la gente, quién era Él. Estamos pensando en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Y veíamos como los mismos discípulos, los apóstoles, le dicen, algunos piensan que tú eres Elías, otros piensan que tú eres Juan el Bautista, otros Jeremías, otros profetas. eh, pero el Señor cambia la pregunta y le dicen, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y escuchamos la respuesta de Pedro en el o capítulo 8 29 que dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, el escogido por Dios para traer salvación, para traer la vida y la salvación al pueblo. Vimos que el Señor, conforme a lo que nos enseña el Evangelio de Mateo, que el Señor Jesús le dice a Pedro, bien has dicho, pero esto que has dicho lo ha puesto el Señor en tus labios y no ha sido la sangre ni la carne la que te ha llevado a esta declaración, que Él sea el Cristo. Y el Señor agrega que sobre esta declaración edificaré mi iglesia, no sobre la piedrecilla que significa Pedro, sino sobre la roca que significa la enseñanza, la doctrina, que Jesús sea el Cristo, el ungido. En ese sentido, veíamos también cómo el Señor nos coloca nos muestra que la doctrina es lo que sostiene a la iglesia. Es un error profundo de algunas personas pensar que la roca es Pedro. Pedro no fundó ninguna iglesia, Pedro no tenía una ascendiente más especial que los demás apóstoles. Él era un siervo del Señor. Y eso en ningún momento la palabra dice que era el primero entre los primeros. Entonces, equivocadamente y confusamente y erróneamente algunas personas dicen que se refiere ese pasaje a una suerte de investidura del Señor Jesús sobre Pedro, lo cual es falso, según hemos podido ver y según nos dice las Sagradas Escrituras. Pedro era un apóstol importante, un amigo del Señor, un hombre que pudo hacer esa tremenda declaración de que nuestro Señor Jesús era el Cristo, el ungido, el escogido del Señor para traer salvación a su pueblo. Pero
yendo un poquito más adelante, y en los versículos que hemos leído esta tarde, vemos que nos dice lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Este pasaje se encuentra expuesto en dos partes dentro de los evangelios. En el capítulo Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 27, que es muy similar al pasaje que acabamos de leer, y en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 21 al 28. Y, lo, y nos dice lo siguiente. Después que comenzó, voy a leer Mateo, que muchos piensan que es el segundo evangelio escrito, comenzó a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén. Mateo agrega este antecedente histórico, que el Señor ya no solamente tenía que estar en la tierra de Galilea, sino que ahora alejarse del lago y comenzar su ministerio hacia Jerusalén, hacia la ciudad de David, hacia el sur, si pudiéramos decirlo. Y es necesario que padecer mucho de los ancianos, principales, sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días o al tercer día. Esto significa más o menos la misma expresión que el Señor nos está mostrando en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio, por su parte, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 21 en adelante, nos dice, es muy parecido lo que está mencionando, lo que hemos leído a través de Marcos. Pero es importante aquí señalar que los evangelios o los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, cuando exponen este pasaje de la vida del Señor, claramente dan a entender que el Hijo del Hombre es el Señor Jesús, es el Señor Jesucristo, el ungido de Dios, su Hijo primogénito, unigénito. Y ahí dice el Señor en su palabra que Jesús está hablando de sí mismo y estaba dándoles a entender a estos hombres, a sus discípulos. Por eso comenzó a enseñarles, forma una sola unidad entre la enseñanza de que Él es el Cristo y la enseñanza que el Señor da a sus discípulos, diciéndoles que Él, yendo a Jerusalén, iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Es así como también el Señor nos enseña y nos muestra en el pasaje que estamos leyendo lo siguiente. Nos dice, esto les decía claramente. Es decir, no había ninguna sombra de duda o algún entendimiento distinto el pensar que el Señor está hablando de una tercera persona. Y ahí, en este momento, es donde surge la persona de Pedro nuevamente, pero aquí él nos explica el Señor de la siguiente manera. En el caso de Pedro, dice, esto les decía claramente, en el versículo 32 dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, comenzó a hablarle al Señor, a darle consejos al Señor. La palabra reconvenir significa hablar o llamar la atención suavemente, como un consejo suave. Pensemos un consejo que la mamá da al hijo. Hijo, no llegues tarde, es peligroso. O la abuelita hablando al nieto, hijito, cómase toda la comida, porque le va a hacer bien. Eso es reconvenir, es llamar la atención, es llamar la atención del oyente, es dar una instrucción, es instruirlo, decir, hace esto, pero en una forma muy suave, una forma muy cálida. Y aquí Pedro nos dice la palabra que él comenzó a reconvenirle. ¿Qué es lo que en el Evangelio de Mateo, tenemos que estar en ambos evangelios leyendo el pasaje paralelo, en el versículo dice, perdón, acá está, en el versículo 22, 16-22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, es decir, separándolo del grupo,
comenzó a reconvenirle, a llamarle, darle consejos, darle instrucciones, pero suaves. Ya, usemos esta forma, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Pedro ahora le dice al Señor Jesús, Señor, ten compasión de ti. Y en ninguna manera esto te acontezca. Lo que tú estás diciendo, Señor, nunca te pase. Que tengas que ir a Jerusalén, que allá vas a tener que padecer mucho los principales, de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, que tienes que morir y además resucitar al tercer día. Notemos también que es todo un paquete de situaciones, no es situaciones aisladas. El- eh, eh, Pedro le dice, en ninguna manera esto te acontezca. Pareciera una primera lectura muy simple, que no tengas problemas, no tengas que enfrentarte, no tengas que padecer en tu viaje a Jerusalén, menos aún tengas que morir. Pero el Señor ha agregado que Él va a resucitar al tercer día. Entonces Pedro, cuando habla al Señor Jesús, cuando le reconviene, le está diciendo, ten compasión de ti, no te aflijas, no te compliques, Señor, y en ninguna manera esto te acontezca. Y les digo, pareciera que el enfoque está en la muerte, pareciera que el enfoque puede estar en el sufrimiento, en el padecer, pero también debería, en estas palabras, envuelven el hecho que el Señor ha dicho que va a resucitar al tercer día. Y por eso, que si nosotros continuamos en la lectura en el versículo 33, vemos la reacción fuerte del Señor, porque dice el versículo 33, 8:33 de Marcos, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Reprender significa le llamó la atención fuertemente. Y no lo hizo en forma privada como lo hizo Pedro, llevándolo a un lado, alejándolo de los demás, sino que ahora el Señor lo dice públicamente y lo hace con bastante fuerza, mirando a los discípulos, a los demás discípulos que estaban ahí, a los otros 11, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Y está escrito con signos de exclamación. Quítate delante de mí, Satanás. Satanás, el acusador, el engañador, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, no está alabando las palabras de Pedro como lo había hecho en un momento anterior, en el cual Pedro le reconoce y declara que el Jesús es el ungido, que Jesús es el Cristo, y que Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, pero estas palabras las has dicho porque el Espíritu Santo te ha guiado, ha sido el Espíritu Santo el que te ha permitido hacer esta declaración. No ha sido la sangre, no ha sido ni la carne lo que te lo reveló, sino que el Padre que está en los cielos, el Padre del Dios viviente, el que te ha permitido que tú puedas declarar que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente. Hermanos amados, aquí no es que el Señor Jesucristo esté enfadado con Pedro, no es que el Señor Jesucristo esté aquí, sea una persona bipolar como algunas personas dicen, el Señor reta a Pedro, lo alaba y después lo reta. No, no es un juego con la persona de Pedro, sino lo que aquí el Señor Jesús nos está mostrando, precisamente algo muy importante en la doctrina nuestra de los cristianos. Aquí está hablando de la gracia. Está hablando del pacto de gracia que hay con de Dios con los creyentes. El Señor Jesucristo está moldeando el entendimiento de sus discípulos, porque dice la palabra que ha comenzado ahora a enseñarles, ha avanzado en la enseñanza. Recordemos que en Marcos nos ha dicho que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él comenzó predicando en el capítulo 1:15, diciendo, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero ahora el Señor está agregando elementos nuevos al entendimiento de estos hombres. No es un hecho humano y que pasa por el hombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados,
sino que pasa por el entender que Cristo murió y padeció por mis pecados, por tus pecados, mi amada hermana, por tus pecados, mi amado hermano. Es Cristo el que padeció ante los ancianos, es Cristo el que padeció ante los principales sacerdotes, es Cristo el que padeció ante los escribas, es Cristo el que fue crucificado, fueron lacerados su cuerpo, fue crucificado, fueron clavados sus piernas, sus pies, perdón, y sus manos, y el Señor también fue escupido, fue insultado, fue azotado. Es eso el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario este padecimiento que lo llevó hasta la muerte en la cruz, el derramamiento de la sangre, para que el Señor resucitara al tercer día, se levantara de entre los muertos al tercer día. Y es esto la esencia del entendimiento de la gracia, del regalo dado por Dios a nosotros de vida eterna. Usted, mi amado hermano, usted, mi amada hermana, yo, sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, nos dice la palabra en Colosenses. Usted y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo no tenemos vida. Aparentemente caminamos por la calle, por la vida, pero estamos muertos espiritualmente. Y es eso precisamente que la palabra nos coloca en el entendimiento y en la línea que el Señor quiere que nosotros entendamos, tal como sus discípulos en ese día. El Señor les ha dicho a sus discípulos y nos dice a nosotros, el capítulo 1:21 de Colosenses, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, nos dirá el apóstol Pablo, por medio de la muerte de Cristo, nosotros hemos sido reconciliados con el Padre para presentarnos santos, limpios, apartados y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el misterio dado a conocer. Ese es el misterio dado a conocer en los tiempos, que Cristo es la esperanza de la gloria, que Cristo es por quien nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Por Cristo nosotros lo anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría que Cristo es el Salvador. Es ese mismo evangelio que usted escuchó, que yo escuché. Es el mismo evangelio que nos fue dicho un día en una predicación, al conversar, al escuchar la palabra, en la micro, en la calle, en un día como este quizás. El Señor nos permite y nos da entendimiento de que usted y yo somos hijos del Señor en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No es por los méritos nuestros, no es por obras, no es por las buenas cosas que usted haya hecho, que usted es salvo, sino que somos salvos porque precisamente Cristo se ha manifestado en medio nuestro, en gloria. Cristo resucitado, Cristo el que nos ha dado vida y vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, nos dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por eso el Señor Jesucristo nos dice la palabra que cuando ha llamado la atención, ha reprendido firmemente a Pedro, es porque Pedro ha dicho estas palabras, diciéndole, no es tomándolo aparte y diciéndole, Señor, no sufras, no es bueno lo que tú estás haciendo, es mejor que estas cosas no te ocurran, ni tales te ocurran, Señor. Este es un engaño de Satanás, dice el Señor. Es un engaño de Satanás porque Satanás, utilizando a Pedro, utilizando al apóstol, tal como el Señor Dios permitió que Pedro hiciera esa declaración de que de que Jesús es el Cristo, ahora estaba engañando al Señor
Por eso el Señor les dice, no pongan tu mirada en las cosas de abajo, de la tierra, no en las cosas de los hombres. Los hombres no nos gusta sufrir. Los hombres, si pudiéramos evitar el padecimiento, lo hacemos. Cuando estamos enfermos, cuando estamos delicados, cuando tenemos un sufrimiento, evitamos el sufrimiento y buscamos el consuelo. Mas Cristo, poniendo la mira en las cosas de arriba, poniendo la mira en la voluntad del Padre, colocando su mirada en lo que significa el plan de salvación para usted, mi amado hermano, para usted, mi amada hermana, el Señor le dice a Pedro, no tientes, Satanás, aléjate, quítate delante de mí. Por eso es la mirada del Señor Jesucristo, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos y a toda la iglesia, para que escuchemos, para que estemos atentos de los engaños de Satanás. Poner la mirada en las cosas de Dios no es un acto del hombre, sino que es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la muestra de la fe. Satanás, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, muchas veces nos quedamos con esos subtítulos que aparecen en nuestras Biblias, que aparecen con cursiva, pero las tentaciones de Satanás no solamente fueron las tentaciones en el desierto, al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, con la comida, con la adoración, con el cuidado de los peligros, sino que ahora es Satanás, utilizando a Pedro, le ha dicho, ni tal cosa te acontezca, ni tal cosa te suceda, Señor. Porque si esto ocurre, si no ocurriera el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted ni yo tendríamos salvación, no gozaríamos de la salvación. Si Cristo no hubiera sido muerto, si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Mateo, volvamos a Mateo en el capítulo 16, 23, quítate de mí, Satanás. Miren lo que dice, me eres tropiezo, me eres obstáculo, tú confundes, me confundes, estás destruyendo pretendes destruir el plan de salvación, diciéndole al Señor Jesús, Señor, no viajes, peligroso. Jesús, no hagas eso, no pienses esas cosas tan malas para ti, mostrando una aparente bondad en sus palabras, pero pretendiendo distraer, confundir, ser tropiezo para nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, son las palabras del Señor Jesús a Pedro, a la iglesia, a usted y a mí. Ser cuidadosos en nuestra mirada. Muchas veces nos confundimos porque colocamos la mirada en las cosas del hombre, en las cosas de abajo, olvidando que nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, en cumplir la voluntad del Señor, en ser fieles, en ser cuidadosos, en ser prudentes, en ser misericordiosos. Es eso lo que el Señor demanda de nosotros. Demanda el Señor de nosotros cuando nos mira, tal como el Señor Jesús ese día miró a sus discípulos cuando reprendió a Pedro, cuando le llamó la atención, no era para avergonzar a Pedro. El Señor Jesús nunca tuvo esa intención. No era porque fuera una persona bipolar que iba cambiando de un momento a otro, no porque él fuera inestable, sino porque el Señor les declara en estas palabras que Él va a cumplir la voluntad del Padre, que es traer la salvación a todo aquel que en Él cree. Mis amados hermanos, la semana pasada se nos permitió leer el Evangelio de Juan. Leíamos en Juan y veíamos y entendíamos lo que nos dice la palabra respecto a la salvación. Nos dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice que en Él crea, sino en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios, perdón, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mis amados hermanos, el Señor nos llama a mirar las cosas de arriba, a practicar la verdad, nos dirá Juan, nos dirá que nosotros somos hijos del Señor en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que para Él sea el honor, la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite acercarnos, Señor, a ella, reflexionar, mirar la obra de Cristo, entender su muerte de cruz, saber que Él resucitó, que Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Este pasaje, Señor, nos habla de tu gracia, nos habla de tu amor, de tu misericordia y tus cuidados hacia nosotros. Por eso estamos gozosos, Señor. Estamos expectantes, Señor, saber que tú volverás. Vivimos con la esperanza, Señor, la esperanza de salvación y de vida eterna, Señor, que es nuestra fortaleza, Señor. Yo te pido, Señor amado, que tú bendigas y derrames tu bendición sobre cada varón, sobre cada hermana que ha escuchado esta palabra. La vida no es fácil, a veces es compleja y dura, pero ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, Padre, cuidándonos, protegiéndonos. Ahí está tú, Padre, que enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, de mis pecados. Usted no conoce del Señor Jesucristo. Si usted ha escuchado de Él, esta tarde el Señor le dice que los méritos de su muerte, Él entregó su vida por tus pecados, hermano. Él entregó su vida por ti, para derramar su bendición sobre ti y para darte vida eterna. Esta tarde pedimos al Señor que perdone nuestros pecados que no, y lo hacemos con profundo arrepentimiento de no volver a pecar más. Gracias, Señor Santo, porque usted nos cuida, Señor, porque usted nos protege, porque usted es nuestro Dios. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.